Cuando hablamos de diversidad, muchas veces tendemos a reducir el término y pensar, por ejemplo, en el caso de las instituciones educativas, que es la presencia de personas con discapacidad, Ujú. o cuando hablamos de inclusión, que solo es la presencia de discapacidad. Lo difícil está, lo complicado está en que esas formas, esos conceptos, esas teorías se vean reflejado en lo que hacemos, en lo que somos. Estamos en una nueva edición de los podcasts en consulta con Lourdes Huiracocha y por favor, todos estos podcasts se publican cada lunes a las 6 de la tarde. Previamente se hacen pequeños extractos que igual se van publicando por redes que indican cuáles han sido los mensajes extraídos de estas valiosas entrevistas. No olviden seguirme por redes, donde van a encontrar información importante sobre la diversidad y el neurodesarrollo. Siempre me siento privilegiada por tener importantes personas dentro de mis entrevistas y por supuesto, gracias Lili por estar aquí. Ella es Liliana Arciniega Sigüenza. Ella es licenciada en Educación Especial con una maestría en Dificultades de Aprendizaje, PhD en Humanidades en Arte con mención en Educación. Ha sido una líder académica también por su gestión en la Universidad de la SUAY y ahora es coordinadora de gestión académica de las carreras presenciales de la UNAE. Ujú, Es investigadora, también promueve el trabajo en red interinstitucional y entre ujú. las universidades y autora de algunos excelentes artículos. Bienvenida, Lili. Buenos días, muchas gracias Lourdes por esta invitación. Siempre es importante poder compartir experiencias, pero también compartir estos espacios que, como hace un momento decíamos, también permite que la gente tenga la esperanza de poder encontrar espacios que ayuden, que apoyen, que guíen. Sí, si yo tendría que decir quién es Lili en dos palabras, tres. Quería solo dos, pero son tres. Ética y responsable, muy trabajadora y permanente. No creo que, y también porque conozco al papá, a la mamá, creo que esos valores vienen desde la familia. Nunca le he visto renunciar a los sueños de trabajar por la Ujú. diversidad. Querida Lili, ¿qué es la diversidad y qué es la inclusión para usted? Son dos conceptos, dos constructos que van de la mano. Cuando hablamos de diversidad, muchas veces tendemos a reducir el término y pensar, por ejemplo, en el caso de las instituciones educativas, que es la presencia de personas con discapacidad, Ujú. o cuando hablamos de inclusión, que solo es la presencia de discapacidad, cuando el concepto va mucho más allá. Es reconocer estas diferencias que están presentes en todos, que estas diferencias nos hacen seres únicos, que no solo hablamos de la discapacidad, hablamos de características, condiciones, intereses, situaciones personales, situaciones grupales, que hacen que cada grupo, que cada persona seamos distintos. Y de ahí las implicaciones que luego tiene este concepto en lo que hacemos en educación, en lo que hacemos a nivel social. Entonces, la diversidad es poder entender todo este amplio abanico de personas con todas sus características que están presentes en una sociedad, en un medio en concreto. Y la inclusión es poder reconocer todas estas diferencias, toda esta diversidad, poder respetar estas diferencias para poder generar los procesos de diálogo, de comunicación, de relación, de educación. Sí, entonces, digamos que todos somos diversos y implica que si queremos incluir, debe existir desde el maestro, desde la persona que está liderando un proceso, la capacidad de acercarse a Ujú, cada persona para reconocer cuál es su diferencia y trabajar en grupo en esa diversidad, ¿verdad? exactamente. Eh, Lili, como profesora universitaria, por supuesto que estas esta definición teórica que usted que la tienes en el interior y que se aplica en la práctica, en cada cosa, en la cotidianidad, y eso te hemos visto a lo largo de toda tu trayectoria académica e investigativa. ¿Qué es lo que puedes impregnar en las estudiantes para mejorar esas competencias de aceptación de la diversidad y aplicación de la inclusión? Gracias, Lourdes. Me parece que es una pregunta muy importante,
porque quienes estamos en el campo de la educación, Ajá. probablemente para nosotros como docentes, como investigadores, no es tan difícil poder asumir posturas, poder conocer conceptos, poder manejar teorías. Lo difícil está, lo complicado está en que esas formas, esos conceptos, esas teorías se vea reflejado en lo que hacemos, en lo que somos. Y por Ujú. lo tanto, desde ahí me parece que tenemos la posibilidad de formar de una manera distinta a quienes están en las aulas de clase. Yo tengo el privilegio de ser formadora de los futuros docentes de este país, tanto en la educación especial, educación inicial, educación básica. Ujú. Así que me parece que uno de los desafíos precisamente es no únicamente enseñar desde la teoría, Ujú. sino que los estudiantes puedan ver en nosotros que realmente somos ejemplo de aquello que estamos planteando en la teoría. Y cuando hablamos de diversidad, vamos por ahí. Yo hace un momento decía es esta posibilidad de poder reconocer al otro como un otro distinto y poder generar una relación de respeto, de igualdad, de reconocer una serie de situaciones específicas en esa relación. Y ahí es en donde tenemos que generar educación, ahí es en donde tenemos que generar procesos de aprendizaje. Entonces, me parece que ese es un principio básico cuando estamos en el aula de clase. Ahora, ¿qué hacemos en esa aula de Ujú. clase? Ahora tengo la suerte Sí, como también de algo estar, práctico, ¿no? Que nos pueda. exacto, estoy justo con primer ciclo. Ya. Entonces vienen los estudiantes con todas estas ganas de aprender cosas distintas y lo primero que uno hace es ubicar o hacer que esa mirada empiece a entender lo que va a encontrar en la educación. Entonces, justo en la clase de ayer yo les ponía a los estudiantes de primer ciclo, les decía, a ver, vamos a entender la educación, pero desde las diferentes propuestas que tenemos a nivel de país, educación especial, educación inclusiva, educación regular, educación intercultural bilingüe. ¿Qué está pasando con todos esos campos o esos aspectos distintos de entender la educación? Y ahí veíamos con los estudiantes y es interesante ver cómo ellos se dan cuenta que lo que hacemos es clasificar, a lo mejor etiquetar, diferenciar. Mm. Cuando nosotros hablamos de un principio de educación donde la educación debería ser para todos, pero no necesariamente está pasando eso en el país, a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío como educadores frente a esta situación? Para mí ese es uno de los elementos básicos de poder entender el compromiso a partir de esa realidad que tenemos con la educación. Y ahí sí vamos complementando con autores, con teorías, para poder entender cada uno de estos campos de la educación y qué es lo que cada uno de nosotros tendríamos que hacer ya como desde nuestra vocación y desde nuestro compromiso con la educación. Así, entonces entiendo que es como presentarles los diferentes escenarios y que ellos hagan una evaluación crítica de lo que entendemos por diversidad y cuáles son nuestros quehaceres. Pero eso implica también entonces formar un estudiante crítico, con libertad de decir lo que piensa. Totalmente. Ese es un principio clave. O sea, si no nos conmovemos, si no nos sensibilizamos, si no nos mueve lo que nos está pasando como país, si no somos conscientes de lo que está Ujú. pasando a nivel social, yo creo que la educación ahí no tiene cabida. Entonces, si no asumimos esta mirada crítica frente a lo que nos está pasando en nuestros contextos, en nuestra realidad, ¿cómo vamos a poder generar educación? Porque la educación es acompañar a otros en un proceso de aprendizaje. Y si no podemos acompañarles siendo sensible frente a sus necesidades, frente a lo que está sucediendo en cada uno de los contextos de los cuales nosotros somos parte, yo creo que entonces la educación no hace absolutamente nada en esa realidad en específico. Y hacer un análisis de la realidad también puede ser como desmotivante, cómo recuperar con ellos las ganas de transformar. Yo creo que ahí tomamos muchas veces a los autores. Freire, ¿Ya? por ejemplo, Y con así. la pedagogía de la esperanza. ¿Qué Sí, por favor. hacemos? ¿Qué Sí. hacemos nosotros los docentes si no asumimos esa postura de esperanza y si no asumimos esa esperanza frente a la realidad? Entonces sí, es sumamente importante ser críticos, pero no podemos perder la esperanza de que la situación va a ser diferente, de que nosotros podemos ser parte de esos procesos de transformación, de que podemos cambiar mucho de lo que está pasando en la realidad de nuestro país, desde donde nos toque estar. Porque si esperamos muchas veces que el cambio se dé desde la normativa, desde el currículo, desde el ministerio, desde una postura de gobierno, probablemente nos toque esperar más tiempo.
Pero si esos cambios empezamos a generar desde donde nos toque estar, desde el aula de clase, siendo responsables con lo que hacemos, desde el aula en donde vamos a estar trabajando como profesores, desde la universidad o desde el espacio en donde nos ha tocado estar con mucha suerte y con mucho trabajo. Entonces, si desde ahí podemos ir generando cambios, yo creo que ya estamos haciendo algo y ya estamos asumiendo también una postura diferente que no nos quite esa esperanza de que podemos estar mucho mejor. Y se consigue motivar a los estudiantes, y digo por la siguiente razón, ¿no? Siempre las personas que estamos en esta generación siempre decimos, no, es que los jóvenes de ahora no se sensibilizan con la realidad, son cómodos, y creo que como docente yo más bien pienso que no hacemos el clic para ganar la motivación y la necesidad de trabajar Ujú, por ellos. ¿Qué hace Lili para ganar esa motivación, ese clic, para motivarles, para hacer que trabajen? ujú. Como decía hace un momento, yo estoy con quienes se forman para ser educadores. Y cuando llegan a la universidad y están en el aula de clase, yo creo que no importa mucho más cuando están en los primeros ciclos, Ya. pero igual en el transcurso de su formación, uno ve en su mirada estas ganas de querer hacer algo más, de querer hacer algo distinto. Entonces, cuando ya vemos la realidad del país, cuando, por ejemplo, vamos a los centros de prácticas, cuando vemos qué es lo que está pasando con un niño que está en la educación regular o está en la educación especial, y hacemos el análisis de su contexto, de la familia, del niño como tal, siempre les digo, si bien la escuela a lo mejor no está preparada, el sistema educativo no responde adecuadamente a lo que pasa con estos niños, y les suelo decir, pero ¿quiénes tienen que transformar esa realidad? ¿Quiénes tienen que ser agentes de cambio frente a esa realidad? Y todos ellos dicen, nosotros, exacto, cada uno tiene que ser ese agente de cambio. Entonces, no coincido mucho en que ahora, hoy en día, no se puede motivar a los estudiantes. Quienes están en las aulas de clase para formarse es porque están conscientes de que eso es lo que quieren en su vida. Yo les digo, es un proyecto de vida. Ujú. Ustedes decidieron o tomaron una decisión de por vida. Quien quiere ser educador es para siempre. Entonces hay que empezar a caminar y a formarse de manera adecuada para responder a ese compromiso de vida. Claro, y responder a un compromiso de vida también significa que el estudiante pueda mirarse hacia Ujú. sí mismo. Y tal vez cuando tiene un proceso de salud mental, es difícil que el estudiante se pueda mirar a sí mismo y pueda retomar su proyecto de vida. No es difícil, más Ujú, bien me parece que en ese proceso de formación los estudiantes son conscientes de que hay algo que en ellos no está bien. Y por suerte hoy en día las universidades privadas y públicas tienen la suerte o la organización establece que tenga apoyos, apoyos a nivel psicológico, a nivel médico, ahí está bienestar universitario, que puede generar estos puentes para que el estudiante pueda trabajar en sí mismo y pueda recuperarse en función a su situación específica. Entonces, me parece que más bien este proceso, este camino de formación, hace que ellos sean conscientes de cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus fortalezas, y cuando vemos que hay algo que trabajar, porque también trabajamos en proyectos de vida, la universidad tiene que trabajar en proyectos de vida, mm. cómo se proyecta a futuro, en dónde se ve a futuro, cómo soy ahora y cómo quiero ser después. Entonces, en ese recorrido creo que todos estos apoyos también van generando estos beneficios o permiten que el estudiante se ponga en una situación diferente para que pueda asumir responsablemente la responsabilidad que luego tenga que asumir. Claro, entonces significa que no solamente mire al otro, que dijiste eso, ¿no? Ujú, Que cuando se empata con la realidad es mirar al otro, pero también mirarse a sí mismo para reconocer qué necesita para que el docente pueda canalizar la ayuda desde todos los ámbitos universitarios, ¿verdad? totalmente, Totalmente. sí, Entonces, como recuperar eh, la energía, lo lindo que el estudiante puede aportar para su proyecto de ujú, vida que está ligado pues a la comunidad, ¿no? ujú, Querida Lili, en esos términos, por supuesto, como había dicho, eh, conozco tus proyectos de investigación. No, pero antes lo que quería decir es que las dos tenemos una responsabilidad, ¿no? De formar educadores que impactan en la vida de los niños, de ujú. los sistemas educativos.
y estoy en la docencia de formación de médicos, que también impacta en la La vida. calidad de Ajá. atención. Y con eso tenemos una gran responsabilidad de ponerle alma, vida y corazón en la docencia y en la investigación. Ujú, Y y no es porque me has contado, es porque yo he visto los en las publicaciones, las investigaciones, los artículos, el trabajo, el potencial que tienes para articular el trabajo. ujú. Cuéntanos un poco de tus investigaciones. Creo que cuando uno ya empieza a involucrarse con el mundo de la docencia y sobre todo de la investigación, también es un camino. O sea, es un recorrido que va dando cuenta de cómo el investigador, el docente va madurando en ese camino. Ujú, En la presentación decía, mi proceso de formación inicial empieza en la educación especial, es decir, muy apegada a estos procesos de diagnóstico, de intervención, de saber qué hacer específicamente y de manera individual en el niño que presenta ajá, alguna discapacidad ya, y de vincularme con la educación especial de origen. ajá, Luego, entonces, esas primeras publicaciones, esos primeros artículos estuvo muy vinculado con diagnósticos y estos procesos de intervención. Luego, cuando siento la necesidad de poder seguir mi proceso de formación y tuve la oportunidad de ir a Argentina, a la Universidad Nacional de Rosario, para formarme como doctora, ahí empezamos a tener algunos espacios de formación de mucha profundidad, por ejemplo, epistemología de la educación, en donde uno analiza cómo se va construyendo el conocimiento, qué postura asume frente a ese conocimiento. Y ahí me doy cuenta que también necesito abrirme a otros espacios, ajá, asumir posturas distintas, ya no solo desde este modelo médico de entender la educación especial, sino también desde un modelo social de poder ujú, entender la diversidad y no limitarme a la discapacidad. Entonces, las publicaciones posteriores ya van por esa línea. De hecho, los 10 últimos años o un poco más ya, he caminado en la educación inclusiva. Y en ese camino que uno es va más encontrando, complicada también. sí, sí, es mucho más complicada porque se intenta cambiar esta mirada, la mirada que Ajá, hace un momento decía, que al inicio decía, de poder entender la diversidad. Y entonces, si ujú, en un aula de clase estamos conscientes de que hay 20, 30, 40 realidades distintas, ¿qué tengo que hacer en el campo de la educación? Pedagógicamente, en el caso de ujú, nosotros como profes, ¿cómo tendríamos que asumir esa diversidad que está en el aula? ¿Con una misma forma de enseñar para todos? ¿Con una misma forma de evaluar para todos? ¿O tendríamos que ir respondiendo a esa realidad del aula? Y ahí es en donde actualmente estamos como país, porque reconocemos que hay diversidad, pero ya a nivel pedagógico, a nivel curricular, a nivel metodológico, seguimos utilizando el currículo de talla única, la evaluación para todos, una misma forma de enseñar para todos. Entonces yo creo que ahí todavía hay muchísimo por hacer a nivel de país, a nivel de Latinoamérica, y ahí en ese momento es cuando empezamos a formar las redes, cuando empezamos a crear alianzas entre universidades, entre profesionales, porque nos damos cuenta que tenemos realidades similares y que esas realidades tienen que empezar a cambiar. Y hoy en día, y ahí sí puedo decir con total convicción, muy difícilmente vamos a poder generar esos cambios o esas transformaciones si seguimos caminando solos. Necesitamos generar estas redes de apoyo, estas alianzas. Y ahí van apareciendo personas, universidades, nos vamos uniendo en función a estos intereses comunes, la educación inclusiva. Hace poquito estuvimos en un encuentro de pedagogía hospitalaria, precisamente con la intención de generar posiciones, miradas, situaciones distintas. sí, es que estaba pensando que en Ecuador de una u otra manera se ha progresado en los derechos de la diversidad, primero de los niños Ujú, con discapacidad y en la diversidad. Y entonces ahí sí le estaba pensando en el valor como tú tienes de las personas académicas que se han sentado en los foros a defender estas ideas. ujú, Y que gracias, hoy tenemos, por ejemplo, aunque no eh, escriban todo lo que queremos, pero están ahí nuestras luchas, están nuestras peleas, está la constancia de poner en la práctica lo que hemos aprendido y lo que hemos vivido, ¿verdad? ujú, Sí, y ahora estamos con el tema, como tú dices, de favorecer una educación inclusiva mucho más amplia ujú. y necesitamos articularnos a través de las universidades.
¿Cuál es la mejor experiencia en esta tarea y cuál es la más triste, Lili? La mejor experiencia es, me parece, esta posibilidad de encuentro entre personas. Cuando hemos tenido la oportunidad y ahí compartimos Sí. esta oportunidad de irnos a otras universidades, a otros países, a otras ciudades y conocemos a personas con los cuales hacemos este clic Ajá. porque tenemos sueños similares, porque nuestras investigaciones son similares, porque nuestra postura a nivel de conocimiento es similar y entonces empezamos a crear o a querer soñar o a querer hacer cosas conjuntas. Yo creo que eso muchas veces rompe las limitaciones físicas de espacio para poder hacer cosas diferentes. Y yo creo que ahí está lo valioso también del mundo académico y de poder a darnos cuenta de que sí es posible crear estas uniones, estas alianzas que permiten que los sueños se consigan mucho más pronto. Y también de traer, ¿no? Porque, digamos, no te he visto como egoísta siempre que has traído un nuevo conocimiento, ya lo has puesto en un libro, en Ujú. una publicación, en una reunión, y eso es importante. Y lo más triste, Lo más triste es cuando no se entiende estas dinámicas, ya, cuando probablemente se piensa que cuando estas formas de pensar son distintas, la intención es opacar a los demás. O cuando estas formas de pensar son distintas o cuando se empiezan a construir conocimientos nuevos, hay algunas personas a lo mejor en el contexto universitario, en el contexto educativo, que se sienten amenazados. Y entonces vemos que hay a lo mejor ciertas distancias o ciertos egoísmos o se van cerrando las puertas porque ya no se puede compartir eso nuevo o eso distinto porque a lo mejor tiende a poner en riesgo aquello que ya está establecido. Y sí, no verdad. es eso, o sea, no, la idea no va por ahí. Sí, sí, y esto lo he vivido en algunos espacios cuando hemos pedido inclusión para los niños. En mi caso, yo trabajo con niños con trastornos del neurodesarrollo y discapacidad y vamos a un lugar para que nos aprueben las, bueno, no se llaman ahora adaptaciones curriculares, pero las modificaciones Ajustes a los razonables. ajustes razonables. Gracias por eso, Lili. Pero es tan difícil que lo aprueben, ¿no? Por Ajá. un montón de barreras personales, Actitudinales, sí. actitudinales, sí. Incluso cuando vamos a los contextos educativos, porque muchas veces nos piden formación, capacitación a profes de escuelas, de colegios, de educación inicial, y cuando vamos y queremos que se vaya mucho más allá en cuanto al conocimiento, a veces uno intenta explicar las teorías, los autores, y también creo que algo que nos falta mejorar a nivel de país es esta idea de que no, lo importante es ir directamente, pero dígame específicamente qué hago con el niño que tiene autismo, que tiene discapacidad intelectual, y no es, o sea, somos maestros, somos educadores, entonces la clave no está en el formato, en la técnica, en el instrumento, no, está en la concepción, en la mirada, en asumir una actitud distinta frente a lo que tengo que hacer en ese espacio educativo o en esa aula de clase. Sí, como ustedes ven, no me he equivocado para describir a Lili. Lili ha estado, está y estará en la lucha por la inclusión y la diversidad, ¿verdad? Y les garantizo, y entonces esta es la idea de estos podcasts, de comentarles a ustedes que hay gente muy valiosa bronqueándose por los derechos de las personas, Ujú. para hacer un mejor mundo, para que los profesionales conecten con la realidad, para que se comprometan con cambiar la realidad. El tiempo pasa volando, ¿no? Parece Así que es, hubiésemos hablado 5 minutos. así es. Finalmente, Lili, un mensaje final que darías a los nuevos profesionales, aquella gente joven que quiere emprender. Gracias, Lourdes. Si hace un momento decía que las transformaciones o los cambios a nivel social y a nivel educativo se tienen que generar en función a los apoyos, en función a las redes, me parece que lo primero que tenemos que hacer es dar el paso para empezar a caminar en comunidad, para poder construir en conjunto. Solos, frente a tantos desafíos que tenemos en el campo educativo, no vamos a poder lograr mucho. Pero si ahí buscamos estas alianzas, a estas otras personas que se unen a estos sueños y a estos deseos de transformación, seguro que vamos a lograr mucho más. Y lo que también decíamos hace un momento, no perder la esperanza. Los sueños van a estar ahí,
Entonces, lo que nos toca a nosotros, y más desde el campo de educación, porque si la esperanza se pierde en la educación, pienso que ya no podría ser educación, tenemos que seguir caminando. Entonces, planteémonos un horizonte y sigamos caminando, porque estoy seguro que habrán días mejores para todos. Gracias, querida Lili, por estar aquí y por darnos ese hermoso mensaje motivador para continuar. Es necesario retomar de nuevo las energías y gracias por eso. Muchas gracias.